experiencias Last Planner en Latinoamérica, ¿no? Entonces voy a un poquito dirigir mi presentación a ese tema, la experiencia. Entonces, ¿cuál fue la experiencia mía en particular, lo personal? ¿Cómo llegué a Lean Construction, a la comunidad, a adquirir este conocimiento? ¿Cómo pude transmitir y de cierta forma sembrar la semilla o ser uno de los pioneros en Bolivia en tema de la implementación y el cambio que de manera a paso iniciales estamos acá en Santa Cruz, en Bolivia, ¿no? Entonces, va a ir enfocado un poco a eso. Como me presentaste, bueno, este año hemos tenido tal vez el logro de haber formado el Lean Construction Bolivia en abril, ya sumándonos a la comunidad latinoamericana con este capítulo, ¿no? Y de cierta forma, pues ya retribuir el conocimiento, el poco conocimiento adquirido hasta la fecha, ¿no? También estamos enlazados, que es la red BDC Latinoamérica, que evidentemente también es un ente muy importante en nuestro medio. Bueno, en lo personal trabajo en una constructora, soy gerente de proyecto, director de obras, y por esas cosas de la vida, llevo 15 años en la industria de la construcción, en infraestructuras y todo tipo de proyectos, y me he topado con sinnúmero de problemas comunes, y creo que coincidimos en eso a nivel Latinoamérica, ¿no? Con proyectos con mucha variabilidad, con mucha complejidad, mucho desorden, con tecnología tal vez bastante baja a nivel de otros rubros, ¿no? Proyectos de este tipo, donde se ve sin número de cosas que ahora que uno está ya con un conocimiento un poco más desarrollado en tema de Lean y organización, vemos que no es la forma, no es el camino. Pero aún así, este sistema tradicional sigue siendo vigente, se sigue construyendo así, ¿no? Y sin duda ese creo que es lo único aún de la construcción, como muchos comentaban. Entonces, puntos como métodos obsoletos en la planificación, ¿no? Control y gestión de producción realmente ya no aplicable, escaso control de cumplimiento en seguridad, proyectos incompletos, mal elaborados, poco detallados, control de calidad ineficaz, ¿no? Incumplimiento sistemático en el plazo de entrega, mano de obra poco calificada, confiable, falta de coordinación y transparencia entre las partes interesadas, escaso o nulo control de productividad y una gran cantidad de trabajo. Son algunos puntos del día a día que vive la industria de la construcción, profesionales que están lidiando día a día con estos problemas, ¿no? Que sin duda esto se genera si uno lo monetiza en dinero, es decir, se está perdiendo dinero, alguien está perdiendo, el constructor, el inversionista, ¿no? El inmobiliario, el último cliente, quien va a adquirir una propiedad, el subcontratista. O sea, va un sinnúmero, una cadena de pérdida y desperdicio que en algunos estudios que se ha hecho, por ejemplo en Brasil, se ha estimado que todos estos desperdicios que se generan en la obra de edificaciones le alcanza un 30%. Es decir, es bastante alto, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que la industria de la construcción evidentemente nunca va a ser competitiva, ¿no es cierto?, con otras industrias. ¿Por qué? Porque realmente nuestros procesos son muy complejos y no sabemos definirlos adecuadamente, ¿no? Por la particularidad, obviamente, misma de la industria de la construcción, porque evidentemente nosotros construimos proyectos
únicos, que no son repetitivos. Y aunque tengan cierta similitud o sean similares, el proceso de ejecución siempre varía, ¿no? Entonces, esas son las variabilidades que no encajan, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Yo me hice esta pregunta hace unos 4 años atrás, después de estar 11 años más o menos en la industria de la construcción, viendo que esto se repetía, los mismos problemas, conflictos hasta legales. Entonces, como profesional, dije, pucha, esto no está bien. Algo se tiene que hacer. Hay algo, tiene que haber alguna receta, algún mecanismo, alguna metodología, algún tipo de gestión que evidentemente en la formación académica no lo llevamos al 100% o realmente son ya un poco obsoletos, no aplicables ya a hoy en día. Bueno, al hacerme esta pregunta dije, bueno, si quiero conseguir algo diferente, pues tengo que buscar, no tengo que hacer lo mismo, ¿no? La frase de Albert Einstein, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esa frase lo escuché en un congreso justamente y lo analicé y dije, pucha, sí, o sea, si quiero buscar lo diferente, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿No? A raíz de esa inquietud personal, salí al extranjero, en un congreso que hubo en Bolivia, se mencionó algo de Lean Construction, me llamó la inquietud. En ese entonces, allá por el 2018-17, se dieron algunos cursos en Bolivia, justamente vino el profesor, el ingeniero de Perú, Jorge Miranda, y ahí conocí más a fondo el tema del Lean, ¿no? El Lean, las planner, todas las herramientas, etcétera, generar valor, entonces todo lo relacionable. Realmente me llamó la inquietud de forma bastante inspiradora, o sea, y dije, pucha, esta es la solución que estoy buscando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Indagué, averigüé, vi que había el capítulo en Perú, traté de buscar unos contactos por allá y evidentemente en los años en 2019 se dieron congresos, la cual, bueno, me la sé, participé, ya conocí el mundo Lean, si se puede llamar, si vale el término, donde, donde la mentalidad de construir o de gestionar o de mejorar la productividad o tener una productividad más competitiva en la industria de la construcción era totalmente diferente a la tradicional, ¿no? Trataba de entender cuál era la filosofía, de qué se trataba. Entonces, me ayudó harto esta relación, ¿no? A nivel internacional en Perú, participé prácticamente, ahí fue que lo conocí también, o nos conocimos como sé, y muchas otras personalidades, pues, ¿no? Como Juan Felipe Pons, Iván Rubio, Rómulo Verdoya. Entonces, ahí cambió mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, en la misión tecnológica, en la primera misión tecnológica que se realizó, la cual también organizó José Guzmán, fue excelente, o sea, me vine con mucha información, fue una transferencia de tecnología, evidentemente, y de conocimiento, ¿no? Y bueno, continué con la participación en congresos como en México, ¿no? Donde tuve el placer de conocer al Lauri Cosquela, al profesor Lemala, al profesor Luis Fernando Larcón. Entonces, ahí cambió, es decir, el 2019 para mí fue un hito porque ya cambió mi forma de ver las cosas desde la industria de la construcción en mi país. Esto es lo que necesita Bolivia, ¿no? Entonces, volví a Bolivia, iniciamos actividades con comunidades prácticas, hicimos algunos cursos, algunos talleres para difundir, o sea, inmediatamente fue decir, transferir, esto es lo que necesitamos y esto es lo que tenemos que, este es el camino, ¿no? Entonces, de esa forma, fuimos avanzando, fui avanzando el tema de la difusión, ¿no? Yo vivo acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta es una foto de la ciudad de Los Anillos, como se puede ver ahí, son circunferencias radiales y tiene unas radiales de avenidas principales,
¿no? Uno de los primeros proyectos a los cuales estuve en esa fecha antes de los viajes, el 2018, fue este proyecto Manzana 40, un edificio hermoso de 2 torres, en la cual evidentemente marcó el hito. Entonces, lo primero que hice fue la implementación de las planas, ¿no? Del sistema, el último planificador, donde en ese entonces agarré papeles de plotter, pegué en los muros y empezamos a rayar y obviamente a hacer unas capacitaciones, evidentemente, y empecé a difundir, a hacer talleres, a hacer capacitación. Ya sobre la marcha, un proyecto que venía con sin número de problemas, de retraso, bueno, más que todo retraso, ¿no? Y era bastante complejo el tema contractual en tema de retraso. Entonces, empecé así, y lo primero que me entró es decir, bueno, ¿quiénes planifican? ¿Quiénes ejecutan? Bueno, son las personas, son los obreros, ese personal, es el recurso humano, la cual tiene que generar cierto compromiso desde un inicio para que evidentemente la transformación diaria de los procesos se genere sin ninguna paralización, ¿no? Ese es el objetivo de las plantas, o sea, darle una transformación diaria, ¿no? No parar. Entonces, como bien menciona la filosofía, Lean Construction, ¿no? Está orientada hacia la administración de la producción en la construcción, y su objetivo principal es reducir o eliminar las actividades que no agregan valor en los proyectos y optimizar sí las actividades que agregan. Entonces, generar un proceso, generar procesos de transformación, flujos, generar valor, eran los objetivos, ¿no? Entonces, crear buenos sistemas de producción que permitan optimizar, ¿no? Todo lo que es el proceso, todos los flujos, ¿no? Evidentemente ahí estaban el tema de los desperdicios, los desperdicios, ¿no? Y obviamente el concepto principal, aumentar el valor al cliente, disminuyendo las pérdidas o desperdicios, que es lo que engloba lo que es el Lean Construction. Ya con la con el Last Planner, ¿no? Como ya mencionaron y ya comentaron bastante, ¿no? Se basa en compromiso, ¿no? Hay que estar comprometido no con el proyecto, sino con uno mismo, ¿no? Que eso se trata, ¿no? Se trata de un sistema donde los últimos planificadores miden y analizan el nivel de cumplimiento de sus compromisos sobre el plan de producción semanal. Se identifican y se resuelven las restricciones, se eliminan actividades que no añaden valor, se analizan causas, los problemas, raíces, ¿no? Obviamente se hacen planes de acciones para eliminar. Entonces, con lo que se contribuye a generar flujos continuos de trabajo y obtener un mayor aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, cada actor ya tiene una responsabilidad, tiene un compromiso en el proyecto, en el proyecto que engloba. Entonces, de ahí surge, es decir, trabajar ordenado, trabajar comprometido. Que esos fueron los primeros conceptos que obtuve. Ya en este proyecto, como pueden ver allá en la etapa de construcción, ya mejoramos un poco la dinámica del área de planificación, implementamos técnicas como la sectorización, los términos de trabajo, ¿no? Generar hitos intermedios, y eso ayudó bastante un inicio. En los primeros 2 meses, un mes y medio, hubo ya cambio, ya hubo un cambio de actitud de las personas, ¿no? Que ayudó realmente a incrementar la productividad, ¿no? Pizarras de análisis de restricciones, o sea, bien de obra, ¿no? Bien de obra, eso es lo que quería mostrarles realmente, las experiencias que he tenido, ¿no? La secuencia, las sectorizaciones, y cómo se debería producir, o cómo los procesos deberían ir transformándose el día a día en cada área, ¿no? Cosas que evidentemente disminuyen lo que es los desperdicios. Entonces eso nos incrementaba la productividad. Entonces ya en el segundo mes veíamos el cambio, porque ya la producción se incrementó, y donde se veía el cambio, se redujo el personal, se optimizó el recurso, se optimizaron horas de trabajo, ¿no?
y aumentaron la productividad. Entonces, hicimos mediciones, ¿no? Como bien dice la metodología, evidentemente hay pasos que hay que cumplirla, que es lo más sencillo, evidentemente. Sacamos indicadores, el PPC, ¿no? Vimos las causas de no cumplimiento, analizamos las causas de no cumplimiento, y de las cuales evidentemente detectábamos cuál era el porcentaje mayor, por qué se generaban esos PPC a veces bajos, y tratamos de resolver, le dábamos solución. Entonces, pero ya enfocado, ya detectado el problema, algo que antes no se veía. Antes pues no había indicadores, no sabíamos cuál era el problema, se solucionaban parches todos los días. Entonces, sin duda, tener ya una metodología que te guíe cómo lo tenés que hacer, y evidentemente fue de gran ayuda. Los RFI de construcción, en el tema de levantamiento, restricciones, ¿no? Así sacamos indicadores de cuánto eran nuestras restricciones y cuánto liberábamos en un determinado tiempo, ¿no? La eficiencia de levantar esas restricciones tenía que mejorarse, porque no era detectar la restricción y nadie le hacía seguimiento, que eso nos pasó en inicio. Entonces ya nos dábamos plazo, porque evidentemente si es que esas restricciones no se levantaban, ya el proceso corría el riesgo de paralizarse, ¿no? Que es lo que evidentemente no se quería. Ya estas son fotos un poco de las losas del proyecto de los últimos pisos. Este es el personal. Recalco lo que comentaban anteriormente, ¿no? Entonces, el recurso humano es fundamental en la implementación de las plantas, ¿no? No solamente del ingeniero o del líder del Lean, como se ha escuchado, o el gerente de proyecto, sino de cada persona que está involucrada en el proyecto, ¿no? No solamente tiene que sentirse que está involucrado, sino que tiene que tener ese compromiso con el proyecto. Entonces, esto es una cadena, ¿no? Entonces, son proyectos, bueno, en este caso es un proyecto grande, donde teníamos 200, un poco más de personas, y ya las reuniones semanales de planificación se quedaba entre los capataces. Entonces, en la segunda etapa traté de que ese conocimiento o ese compromiso se genere en cada uno del personal. Bueno, ya en la segunda fase se hicieron talleres ya con los contratistas, subcontratistas que estaban ya participando. Como pueden ver ahí, es fundamental talleres, planning, ¿no? Ya con todos los actores, los gerentes. Bueno, la primera foto es antes de la pandemia, la segunda foto es post la pandemia. Entonces se generaron los compromisos, se dio bastante capacitación, ¿no? Y ya después de unos meses las cosas iba marchando mejor. Entonces se hicieron reuniones de sectorizaciones, de planes de estrategia, de cómo podíamos abordar el proyecto, qué áreas eran las más complicadas. Entonces era un sinnúmero de reuniones, las cuales eran previas obviamente a la planificación. ¿Para qué? Obviamente para generar ese compromiso, y que evidentemente no haya el riesgo o sea mínimo de no cumplir con el tema del compromiso, ¿no? Aquí podemos ver un poco entre el amarillo, otra vez el rojo, otra vez el amarillo, ¿no es cierto? Luego nos pasamos a este de aquí, este amarillo, otra vez un rojo, un azul, un verde, un rojo, un verde, un amarillo y un rojo. Y luego nos pasamos otra vez aquí, pero ya al siguiente. Va a entrar un verde, que soy yo, luego va a entrar un amarillo, un verde, otro azul, otro verde,
Verde, rojo y amarillo. En el primer video se puede ver, bueno, una planificación tradicional. Entonces, algo particular en esta capacitación, en este proyecto, todos esos subcontratistas, que son dueños, son gerentes, que convocamos al primer taller, no se conocían. O sea, no había unas reuniones previas de coordinación ni de nada. Entonces, y ahí me entraron, ya, bueno, más o menos, fulano de tal, yo hago la parte eléctrica, yo la parte hidrosanitaria, yo soy responsable de los vidrios, yo de los acabados secos, etc. Entonces, ya en la segunda parte del taller, la cosa fue diferente, ¿no? ¿Qué tiempo va? ¿Qué tiempo va? 40 20 segundos, 15. ¿Tienen 20 segundos? Tienen 15 segundos para 15 segundos. Bueno, entonces esas fueron las experiencias en el primer proyecto. La verdad, bastante satisfactorio. Evidentemente tuvo sus lados bajos, ¿no? Entonces la falta de compromiso de los gerentes del proyecto en sí. Entonces, al final, por la urgencia o por la complejidad del retraso que había en el proyecto, se accedió. Entonces, fue una experiencia muy bonita, ¿no? De ahí son un poco los comentarios en ese primer proyecto. Este segundo proyecto es un edificio nuevo, también son 2 torres, se llaman Green Tower, la cual se está ejecutando actualmente, ¿no? Una torre de 34 pisos, el otro 31, son alrededor de 80.000, 90.000 metros cuadrados construidos, ¿no? La primera etapa de fundaciones, y este proyecto ya la implementación de las planners fue de un inicio, ¿no? Ya ahí vemos otra área, ya una sala de planificación con otros actores. Entonces ya ahí se generaban los compromisos, la planificación en obra, cada semana, entonces semanalmente, evidentemente. Obviamente se cumplía con todo lo que es lo que pide la metodología, ¿no? Algo muy interesante que les quiero mostrar en esta foto es las reuniones de coordinación diaria. Entonces, alguien comentó que el Last Planner no es automático, ¿no? Entonces, se hace una planificación, se generan unos compromisos en la reunión semanal, pero hay que hacerle seguimiento diario con los mismos actores, ¿no? Lo que ellos vean. Entonces, en proyectos grandes, pues hay que llevar tal vez la planificación semanal a obra, donde ellos visualicen, vean y en pequeñas reuniones de 5 o 10 minutos se asegure que ese compromiso diario se pueda cumplir, ¿no? Entonces, ya un poco transmitiendo como resumen, mi experiencia es el compromiso. Entonces, se tiene que generar compromiso no solamente con el staff del proyecto, sino con cada persona. Todas las personas tienen que estar alineadas ya a un objetivo principal, que es el objetivo del cliente, evidentemente, y el objetivo del proyecto. Entonces, las reuniones, las charlas, la concientización, la generación de compromiso, tiene que ser permanente, ¿no? Como se puede un poquito expresar en la foto, ¿no? Y en segundo punto, la disciplina, ¿no? Como segundo punto, tenemos la disciplina. Entonces hay que mantener una disciplina de las cabezas que están a cargo del proyecto, por decirlo así, que tenemos que cumplir los pasos que nos establece la metodología, ¿no? Entonces, si se ha
quedado, acordado una reunión semanal los viernes en la tarde, tienen que ser los viernes en la tarde, ¿no? Entonces, a tal punto de decir, bueno, aunque se caiga el cielo y la tierra, todos tienen que estar presentes en las reuniones, ¿no? Entonces, eso a veces cuesta un poco. A mí, sinceramente, me ha costado, pero ya con el pasar de los días, ya del tiempo, ya la mentalidad de estas personas que están colaborando o las cuales los últimos planificadores va cambiando. Hay una transformación, ¿no? Es un cambio de cultura, de costumbre, ¿no? Entonces ya en esta foto se expresa un poco donde ya no hay necesidad de hablarles, ellos vienen ya en su horario, están ahí, ya empezamos la planificación. Un día antes, obviamente, hacemos una pre-planificación para que evidentemente el tiempo no se nos extienda, ya dependiendo de la complejidad del proyecto, ¿no? El compromiso, como tercer punto, generar el compromiso de todos los actores, ¿no? Ya sea cliente, en la segunda foto se ven clientes del proyecto, dueños del proyecto, que también ellos tienen que entender cómo funciona la planificación, la metodología, en qué consiste, cuál generar compromiso no solamente desde el guardia o del ayudante, sino también de los gerentes y los clientes, ¿no? Los dueños. Entonces, esto ya lo vemos a menudo en estos proyectos en los cuales estoy participando, ¿no? Es ya un cambio, y yo me veo hace 4 o 5 años atrás y realmente esto no existía. Ya la obra tiene un objetivo, tiene un rumbo, ¿no? Ya los proyectos tienen un rumbo, ya se puede medir, ya se puede sacar indicadores, se puede detectar cuál es el problema, se puede buscar soluciones, ¿no? Entonces es un día a día de mantener estos compromisos, ¿no? Capacitación, como tercer punto, ¿no? Tenemos que capacitarnos, tenemos que capacitar a todas las personas involucradas, ya sea directa o indirectamente, proveedores, ¿no? Bueno, más un ratito le voy a mostrar una experiencia con proveedores de hormigones. Entonces la capacitación tiene que ser constante, ¿no? Talleres, capacitaciones, para que evidentemente tengamos el objetivo que esperamos, ¿no? Bueno, ¿Cuánto ya me voy a tirar en el ST3? Ese está medio pelache, ¿no? 3 días igual, dale. 2 días que lo ando con. No, 3 la. 3 están todas. No sé, no he visto. Bueno, este es el día a día que vivimos en los proyectos. Como pueden ver, tratamos de adecuar las oficinas a una sala de reuniones, tener toda la información, gestión visual, planos, indicadores, generación de compromisos, de las planes, evidentemente. Y este es el resultado después de una planificación, ¿no? Bueno, este es el proyecto en vista de panorámica. Como puede ver, manejamos ya una sectorización, un orden, según ya una estrategia de avance, o una estrategia de planificación, ¿no? Indicadores, sacamos indicadores de la productividad de las obras. En este caso hicimos una evaluación de la provisión de hormigón, ¿no? Para la fundación. Entonces teníamos una productividad relativamente buena, ¿no? Pero detectamos, o sea, vimos que no se cumplía mucho con el inicio de bombeo. Entonces vimos qué pasa, a ver cuál es el problema. Entonces fuimos haciendo un trazado de vaciado. Entonces detectamos dónde había las esperas, dónde podíamos reducir esas esperas y mejorar el ciclo o el proceso de vaciado, ¿no? Esto, después de hacer las correcciones, tuvimos ya unos cuadros de productividad mucho más elevados. Entonces, eso es lo que se ve el día a día en la obra, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces, como último punto, ¿qué es lo que necesitamos cambiar o qué creo que necesitamos cambiar? Cambiar este tipo de paradigma,
que no sea un solo profesional o el ingeniero con mayor experiencia que cargue con toda la responsabilidad, pues, ¿no? de una planificación. Que cambie de esa imagen superior a esta imagen inferior. Que los proyectos se tienen que manejar bajo compromiso, bajo coordinación, bajo comunicación, ¿no? Entonces, sin duda, sí, ese es el camino que nos está marcando las planners, que nos marca Lean Construction. Bueno, gracias, José. Esa es mi pequeña experiencia en Bolivia. Como pueden ver, he tratado de traer imágenes de proyectos reales en la cual estoy participando y transmitir un poquito esta experiencia que voy teniendo hasta ahora en las implementaciones o en la vida Lean, ¿no?